Gusto ver a tantos compañeros, compañeras. Muy buenas noches a todos. Daremos inicio a la conferencia del día de hoy, denominada Corrupción Sistémica y Punitivismo, Impacto en Mujeres Privadas de la Libertad, que forma parte del programa de la Comisión de Género de la Red Nacional de Comités de Participación Ciudadana y Comités de Participación Social. El día de hoy tengo el gusto, el gran orgullo de que nos acompañe una querida compañera de maestría, una querida amiga y aliada en esta lucha feminista, en esta lucha por la igualdad de género y compañera de la colectiva La Novena. Muchísimas gracias. Buenas noches a todos. Si me permiten, voy a presentar a la maestra Montserrat Ramírez Espinosa. Ella es licenciada en Relaciones Internacionales por la UNAM y cuenta con estudios en Políticas Públicas y Género por la Flaxo México. Tiene más de 10 años de experiencia en la defensa y promoción de los derechos humanos, trabajando en organismos públicos autónomos, con especial énfasis en la situación de las personas privadas de la libertad. Es una feminista y especialista en género. Montserrat también impulsa espacios colectivos de reflexión y acción política, como La Novena y Perspecta, proyectos que promueven la gobernanza feminista y la incidencia en políticas públicas desde una mirada colaborativa. Es un gran orgullo y un gusto tener a una especialista y una luchadora incansable en estos temas. Si me permiten, antes de ceder el uso de la voz a nuestra querida invitada del día de hoy, les comparto que la dinámica será la siguiente. Cualquier duda, cualquier tema que gusten profundizar o abordar un poco más, con todo gusto pueden interrumpir a nuestra panelista del día de hoy y levantar la mano o manifestarlo a través de nuestro chat. Bueno, sin más preámbulo, muchísimas gracias y cedo el uso de la voz a nuestra invitada de honor. Adelante, Monse. Muchas gracias, Juana. Muchas gracias a todas y todos quienes nos acompañan esta noche. La verdad es que me da muchísimo gusto acompañarles y estar en estos espacios. Muchas gracias a Juana y a todas las personas que son organizadoras de estos espacios que siempre resultan pues ricos sí, para las personas que están escuchando, pero siempre también para las personas que tenemos oportunidad de exponer los temas en los que profundizamos un poquito más. Entonces, justo yo platicaba con Juana en estos días para saber más o menos qué perfiles somos quienes estamos en esta charla y me dio mucha emoción justamente saber quiénes son quienes estamos acá. Sé que son la mayoría de las personas integrantes de comités de participación ciudadana de varios estados. Y me da mucha emoción porque me parece que esta puede ser una gran oportunidad para que nos retroalimentemos tanto ustedes a mí como yo a ustedes. Entonces, por eso es que decidimos que esta no sea tal cual una conferencia, sino un espacio más como conversatorio en el que podamos intercambiar ideas si es que les parece. Entonces, lo que les proponemos es justo esta parte de ir exponiendo el tema y en cualquier momento que ustedes tengan algún comentario, algo que abonar, me puedan interrumpir sin ningún problema. Yo me voy a tomar la libertad de hacerles algunas preguntas por ahí detonadoras, porque me interesa mucho también escuchar desde los lugares donde ustedes se mueven, desde donde ustedes trabajan, escuchar qué piensan con respecto a estos temas que no necesariamente son tan públicos, no necesariamente están cerca de de todas y todos. Entonces, para mí es una gran oportunidad de poder charlar con ustedes. Entonces, bueno, sin más preámbulo, titulamos esta conferencia o conversatorio Corrupción Sistémica y Punitivismo, Impacto en Mujeres Privadas de la Libertad. ¿Cómo surge mi interés con este tema? Justo como comentaba Juana, tengo muchos años dedicándome a la defensa de derechos humanos, particularmente de personas en cárceles.
pero a raíz de profundizar en los estudios de género, me especialicé mucho más en lo que tiene que ver con las mujeres privadas de libertad y una de las grandes cosas que encontré son justo los impactos diferenciados que tienen las mujeres en esta condición y cómo opera el sistema y las estructuras para que en ellas haya justamente este tema de impacto diferenciado. Y platicando con Juana, me parecía pues muy interesante poder hacer esta relación entre el concepto de corrupción, el concepto de punitivismo y cómo esto abona en el impacto diferenciado en mujeres privadas de libertad. Entonces, lo primero que quisiera yo preguntarles, si hay alguien que quiera compartirlo, ¿qué entienden o cuál es el concepto que ustedes tienen de corrupción? ¿Hay alguien que quiera compartirlo o algo como lluvia de ideas, si no hay un concepto? Entiendo que ustedes también son especialistas en temas de transparencia, rendición de cuentas, fiscalización. Entonces, desde esos espacios me interesa saber cuál es el concepto que ustedes tienen de corrupción. No sé si haya alguien por ahí en el chat o que quiera hacer uso de la voz. ¿Alguien por ahí? Adelante, compañeros, quien quiera aportarnos un poco sobre este concepto. Neira Godoy de Jalisco tiene levantada la mano. Adelante, Neira. Hola, buenas tardes, colegas. Espero que me escuche bien. Una definición muy chiquita: apropiación ilegítima de los bienes públicos para beneficio personal. Gracias, Neira. Ok, justo ahí hay un concepto importante, bienes públicos y otro beneficio personal. ¿Hay algún otro concepto que abone algo a este? Susana Moguel de Campeche levantó la mano. ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues yo el concepto que tengo pues más o menos definido claro es que es el abuso de poder encomendado básicamente para un beneficio personal o de un grupo eh, en menoscabo o detrimento del bien común. Generalmente se puede presentar cuando una persona, algún funcionario, alguna institución hace mal uso de sus funciones y utiliza los recursos o facultades para obtener ventajas. Esas ventajas pueden ser de tipo económica, política o de cualquier otro tipo. Eso sería mi concepto. Es cuanto. Gracias. También Virginia Eunice Calderón de Baja California Sur levantó la mano y Maritza Méndez de Puebla levantaron la mano. Sí, hola, buenas tardes. Pues compartir que para mí el abuso del poder y del abuso de algo, de un beneficio de algo que no te pertenece, pero que te sirves con él, puede ser no nada más un servidor público, puede también ser un particular, puede ser cualquier persona que utiliza esa posesión, recurso, influencia o algo que le va a generar un beneficio a sí mismo, pero que era algo que no le pertenece y generalmente pertenece a un erario público. Y eso hace que afecte de manera directa a un entorno, a una comunidad o una sociedad o a alguien o a algo que estaba destinado en particular y una persona se sirve de eso. Puede ser no nada más económicamente, puede ser productos, puede ser dinero, puede ser un trámite, puede ser algo que no era correcto que hicieras, pero que te serviste de ese. Y como digo, no es exclusivo de funcionarios, puede ser un particular. Eso es lo que yo recuerdo. Gracias. Adelante, Maritza Méndez. Gracias, buenas noches a todas. Pues digo, ya está como prácticamente abarcado el tema, pero bueno, como todos sabemos, tiene muchos frentes la corrupción y pues básicamente coincido con las compañeras que es una violación a la ley cuando una
persona, ya sea persona servidora pública o una persona en lo particular, otorga cierta concesión para beneficio privado por sobre algún beneficio común. Y que bueno, esto termina generando desigualdad y desoportunidades en la ciudadanía. Muchas gracias. Creo que ya no hay más manitas levantadas, ¿verdad? En el chat Pues tenemos, bueno, la verdad es que... perdón, en el chat Ajá. tenemos la definición de Sara, donde nos dice, es un daño causado al funcionamiento del Estado por acciones ilegítimas e ilegales. Ok, muchas gracias también, Sara. Justo me interesaba mucho escucharles, para saber más o menos por dónde entendemos este concepto. Hay algunas o varios conceptos que coinciden, con los que coinciden varias y varios de ustedes: bienes públicos, un beneficio personal, abuso de poder, funcionarias, funcionarios, servidores públicos, obtener ventajas. Efectivamente, como seguramente todas y todos ustedes saben, hay una importante cantidad de conceptos de corrupción. Depende también de dónde estemos leyendo, desde dónde lo estemos estudiando. Pero justo yo quiero compartirles un concepto de Norberto Bobbio, en el que justo habla de un comportamiento, la corrupción como un comportamiento desviado de aquel que ocupa un papel en la estructura estatal, como modo particular de ejercer influencia ilícita, ilegal e ilegítima. Y me gusta retomar este concepto porque no necesariamente estamos hablando de bienes públicos o de erario o de recursos económicos. De pronto, cuando hablamos de corrupción, inmediatamente nos vamos a hablar de recursos, de dinero, etcétera. Y no necesariamente. Un acto de corrupción justamente puede ser un acto que esté realizando una persona funcionaria pública que genere que no esté funcionando como debería de funcionar la estructura estatal. Entonces, justo quería como un poco abrir el abanico de lo que entendemos por corrupción, para poder hacer la relación con qué pasa con el punitivismo y las mujeres en cárceles. Y retomando también la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, pues vemos que ¿qué provoca la corrupción? Pues justo socava la democracia, debilita el Estado de Derecho, permite violaciones de derechos humanos y alimenta la delincuencia organizada. Y una vez que ya establecimos cómo este piso mínimo de qué entendemos por corrupción, quisiera también preguntarles qué se imaginan o cómo se imaginan ustedes que la corrupción atraviese el sistema de justicia y cómo esto deriva en condiciones de desigualdad para mujeres que están que están privadas de la libertad, pero desde antes. Las mujeres que son detenidas, las mujeres que están que son justo señaladas por la comisión de un delito, etcétera. ¿Cómo se imaginan ustedes que podemos relacionar actos de corrupción con el sistema de justicia y el impacto en las mujeres? En el chat, Monse, Pati Talavera nos dice, justo la corrupción está muy vinculada con la violencia institucional, de la que es víctima muchas mujeres privadas de la libertad. Sí, justo que, gracias, Pati. Hay varios ejes también de la corrupción en este tema particularmente que estamos platicando. Y es un tema que nos podría llevar muchas horas, pero podemos hablar de corrupción desde los espacios que ocupan las policías, desde los ministerios públicos, desde el sistema judicial y la última cadena, el último eslabón de la cadena, que justamente son los espacios carcelarios donde están las mujeres. Entonces, si vemos como toda esta línea, encontramos en todos estos espacios donde laboran diferentes personas funcionarias públicas,
que hay actos de corrupción que van impactando en el resto de los espacios. No sé si haya alguien más que quiera comentar algo al respecto. Susana de Campeche levantó la mano. Hola, buenas tardes. Pues mira, yo la verdad no sé mucho, pero lo que yo creo que sí debe de existir en los centros penitenciarios debe de ser la violencia de género, lo que llamamos nosotros sextorsión, que es la extorsión sexual, ¿no? Que a pedir un favor o un beneficio o a lo mejor hasta reducciones de sanciones o un acceso a algún recurso a cambio de un favor sexual. Eso es algo muy común que se sabe, pero creo que no está documentado. Es lo que yo creo que pasa, no estoy segura. Gracias. ¿Alguien más? En el chat nos dice Pati Talavera, se violenta los derechos humanos y abuso de funciones. Gracias. Sí, justamente tocaban el tema, lo que platicaba un poquito antes de abrir la pregunta, de qué pasa en los espacios carcelarios. Este es, digamos, la última parte de todo este eslabón que pasan las mujeres privadas de libertad. Y podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Ahí está, perfecto. Justo un poco lo que les comentaba de los ejes de abordaje, ya platicamos un poco de la corrupción como fenómeno estructural. Quise justo introducir también el concepto de punitivismo y el aumento del encarcelamiento femenino. Hay una gran relación en el tema de corrupción con punitivismo, entendiendo que en los últimos años justo una de las grandes apuestas o la mayor apuesta por parte de nuestros gobiernos justamente ha sido el punitivismo, es decir, para cualquier acto, ¿cuál es la respuesta? La cárcel. Entonces, ¿quiénes han sido mayormente afectadas en esta respuesta que propone el Estado? Las mujeres. Aunque no sé si ustedes tengan este dato, aunque las mujeres representan poco menos del 5% de población privada de libertad a nivel mundial, pero también en México, el aumento de mujeres en cárcel a partir del año 2000 ha sido mucho más exponencial en relación con el aumento de hombres. Estamos hablando que ha aumentado más del 200% la población de mujeres en cárceles a partir del año 2000. Y para poner un poco en perspectiva y tener como referencia la población de hombres, ha crecido alrededor del 60%. Entonces, hay una serie de respuestas, no hay una sola respuesta a este crecimiento. Una de las en las que coinciden la mayoría de quienes estudian este tema es a partir del año 2000 hay a nivel mundial, se multiplican los esfuerzos contra la delincuencia organizada. Entonces se recrudecen justo las políticas contra la delincuencia organizada. La respuesta justo es el punitivismo. Y hay por ahí espacios en los que las mujeres son quienes son más señaladas por este tipo de delitos. Particularmente en México hay más mujeres que están, en términos porcentuales, hay muchas más mujeres que están acusadas de delincuencia organizada que hombres. Y por aquí sí hay abogadas y abogados, seguramente lo sabrán mejor que yo. Para tipificar la delincuencia organizada tiene siempre que ir con otro delito que generalmente y en la mayoría de los casos son delitos contra la salud. Entonces, la mayoría de las mujeres que están privadas de libertad son por estos delitos. A diferencia de los hombres, en el caso de los hombres hay un porcentaje menor por delitos contra la salud. Y justamente esta parte es la que llama la atención, ¿no?
qué tanto ha impactado a nivel de seguridad en estos últimos 25 años la privación exponencial de mujeres privadas de libertad en la disminución de este tipo de delitos. Y bueno, por último, como eje de abordaje, el vínculo entre corrupción y punitivismo en la política criminal con efectos diferenciados para las mujeres, que al final es abordar un poco todo esto que estamos platicando. La que sigue, por favor. Entonces, si me permites dar Sí. lectura en lo que cambiamos de diapositiva, nos dice Marcela, no conviven con sus familias, son abandonadas, no hay políticas públicas para que se reinserten. Viven muchas carencias, nos dice Leti, Marcela, perdón, viven muchas carencias, incluidas sanitarias y de gestión menstrual. Nos dice Sara, es diferenciada por las cargas que se han impuesto a la mujer con roles de madre, de amas de casa, sin acceso a educación. Y nos dice Pati Talavera, es muchísimo el aumento. En el tema de violencia vicaria, las mujeres somos criminalizadas y encarceladas de manera cotidiana. Inclusive en un consejo que dan los abogados de los hombres para dañar a las mujeres y quitarles la guardia y custodia si hay menores. Marcela nos dice muchísimas mujeres son arrastradas a la delincuencia organizada como consecuencia de sus relaciones afectivas. Y por último, Pati Talavera nos dice, las mujeres son las menos visitadas en la cárcel que los hombres. Son todos los mensajes hasta este momento. Muchas gracias. Sí, justo me da gusto escucharles porque creo que este tema también en los últimos años se ha abordado como, o se ha visibilizado mucho más. Tenemos mucha más idea de cuál es la situación que viven las mujeres dentro de las cárceles, pero yo siempre que tengo oportunidad de hablar de este tema, trato de enfatizar mucho que no solamente nos vayamos a los espacios carcelarios. Ya hay muchas personas, no las suficientes, pero hay muchas personas que tienen el foco en los espacios en donde están las mujeres privadas de libertad, que por supuesto viven todo lo que ustedes ya comentaron. Son personas abandonadas, de manera general las abandonan sus familias, las condiciones en las que viven son sumamente precarias. Los espacios carcelarios, valga decir, son espacios que no están diseñados ni pensados para mujeres, ni para disidencia, ni para ningún otro tipo de disidencias. Los espacios carcelarios están pensados para hombres y en ese sentido es que estructuralmente están pensados así y también en la forma de operarlos están pensados así. Entonces, no voy a abundar como mucho en este tema, pero por ejemplo, en la Ciudad de México, lo que hicieron cuando empezó a aumentar el número de mujeres privadas de libertad fue unos pequeños anexos que había a los reclusorios preventivos, los fueron habilitando para albergar mujeres, hasta que ya se hicieron los 2 reclusorios femeniles con los que cuenta la Ciudad de México, pero al final son espacios en los que justamente están pensados y siguen estando pensados para hombres, y con esto no quiero decir que deberían de hacer cárceles pensadas para mujeres. Yo estoy completamente convencida de que las cárceles no nos funcionan para nada, no ayudan a nada, no cumplen el famoso objetivo que tienen, que es la reinserción social. Creo que tenemos que que pensar en muchas otras alternativas que no sea justamente el punitivismo. De manera personal, yo todavía no tengo la respuesta, creo que no hay una sola respuesta, pero justo creo que este tipo de espacios abonan mucho y son exitosos en la medida en la que, más allá de llevarnos respuestas, nos llevemos preguntas para desde nuestros espacios justo poder repensar, poder proponer, poder sí, pensar en otros mundos y pensar en otras alternativas que no sean necesariamente las que conocemos hasta ahora, y que, valga reiterar, no necesariamente nos están trayendo los resultados que esperaríamos. Entonces, regresando un poco al esquema, y por qué les decía yo que hay
un gran número de personas que ya están con el ojo puesto en las cárceles, porque me parece que hay otros espacios previos a las cárceles donde tenemos que poner el ojo y donde también vemos un montón de ejemplos de corrupción estructural, no nada más llegando a los espacios carcelarios. El objetivo, creo, tendría que ser no llegar a los espacios carcelarios, porque justo la cárcel tendría que ser la última opción que deberían de tener los estados y no la primera, como vemos de unos años para acá. Entonces, acá les pongo algunos ejemplos concretos de lo que les hablo y me refiero a fabricación de culpables y detenciones arbitrarias y aquí yo lo veo como una línea, me voy como al principio de todo, que es justo donde intervienen las policías, los ministerios públicos. Digo, sé que nos podemos ir un poco más atrás porque me parece que este es un tema que va desde las entrañas y las estructuras sociales, pero para enfocarnos un poco más en la corrupción estructural, vámonos desde esta parte de los policías, los ministerios públicos, las defensas públicas también. ¿Qué pasa con las mujeres y las defensas públicas? Generalmente las defensas se van hacia los hombres y se van, me refiero, ponen mucha más atención en los hombres. ¿Por qué? Porque hay mayor cantidad de hombres y entonces en esa medida también los esfuerzos están mucho más enfocados en ellos. También una cuestión importante que es la cuestión de infraestructura, pero que impacta mucho, es que los juzgados, por lo menos en Ciudad de México, están contiguos a los reclusorios varoniles, no a los reclusorios femeniles. Entonces, el contacto de las mujeres privadas de libertad con sus defensas no necesariamente es constante, no siempre, en la mayoría de los casos no las van a entrevistar, no las van a ver, el contacto se limita, si bien les va y si tienen los recursos, a llamadas telefónicas, pero sí es un espacio también que lo abandona, que por parte de la Defensoría Pública se abandona. Y si hablamos de defensa particular, generalmente también es así porque en el caso de delincuencia organizada, a quienes le apuestan, por decirlo de manera coloquial, es a las defensas de los hombres, que generalmente son quienes ocupan espacios en las estructuras, en las organizaciones delincuenciales mucho más altos que las mujeres. Un poquito más adelante vamos a ver quiénes son estas mujeres y qué perfiles tienen dentro de estas estructuras. Los jueces y juezas también que reproducen estereotipos de género en sentencias. Ya hay varios manuales y varios como ABCs de cómo de juzgar con perspectiva de género, etcétera. Pero lo que pasa aquí pasa como en muchos otros temas. Tenemos la norma y muy lejos tenemos la práctica. Entonces, justamente seguimos viendo en sentencias cómo los jueces y también juezas están reproduciendo estereotipos y juzgan sin contexto, que es bien importante, y también como con un doble parámetro a las mujeres, es decir, ¿qué pasa con las mujeres que están acusadas de algún delito? Y no me voy a meter al tema de si son culpables o no. Hay una doble sanción por el delito que están siendo acusadas y porque además osaron salirse de sus roles, es decir, osaron salirse de sus casas, de los espacios que están destinados para nosotras, de las actividades que están destinadas para nosotras, actividades de cuidado, etcétera. Entonces, sí hay un parámetro distinto con el que se juzga y por el que vemos también que hay un impacto justo diferenciado y hay desigualdad entre cómo se juzga a hombres y mujeres. Y no quiero decir nuevamente, valga la acotación, que se tengan que juzgar de manera igual o que haya una suerte de objetividad o neutralidad, por supuesto que no. Justo ahí tiene que entrar la perspectiva de género y sobre todo, y bien importante, el análisis de contexto. Más adelante vamos a ver justo por qué cobra relevancia esto en los perfiles de las mujeres que son
privadas de libertad. Y por último, y lo que ya abundaron un poquito más ustedes, las prisiones donde los derechos como salud o visitas dependen de favores. Por ahí alguien lo comentaba también. Hay una serie de violaciones a derechos humanos dentro de las cárceles. Hay derechos justo que son mucho más, que se violan con mayor frecuencia y que se violan incluso de manera sistemática, como el derecho a la integridad, el derecho a la salud, pero de manera general son espacios en donde constantemente vemos violaciones a derechos humanos y vemos otro tipo de castigos que van más allá de la sanción que solamente tendría que ser la privación de la libertad. Y aquí, si pasamos a la siguiente lámina, por favor, quiero destacar también un informe de una organización que se llama Dragon Lab, que hacen este informe que se llama Condena sin juicio, en el que muestran cómo se formaliza en el procedimiento abreviado, donde la persona acusada renuncia a su derecho a un juicio y a la no autoincriminación a cambio de una sentencia reducida. Y este informe me parece bien interesante porque, pues bueno, al final, una vez más, quienes sean abogadas y abogados lo sabrán con con mayores datos seguramente y de manera más técnica que yo, la diferencia entre el procedimiento abreviado e irse a juicio, pero ¿qué pasa con él, particularmente con las mujeres en el procedimiento abreviado? Y ahí la interacción de la defensa también es bien importante. Como les plantean, en este informe hay ahí una serie de testimonios que lo dejan mucho más manifiesto. El informe es gratuito y lo pueden descargar. Pero, ¿qué es lo que dicen cómo se los plantean las defensas? Si te vas por el procedimiento abreviado, vas a tener un número menor de años de sentencia, y si nos vamos al juicio, el juicio va a ser larguísimo y probablemente te den muchos más años de sentencia, etcétera. Cuando hacen este planteamiento y cuando las mujeres están en esta condición de vulnerabilidad, de no contar con sus familias en muchos casos, de no contar con una defensa adecuada, de no conocer de qué va el procedimiento del juicio, la mayoría de las mujeres se van por el procedimiento abreviado. Entonces, aquí justamente pierden esta posibilidad de irse a juicio y de manera automática empiezan a compurgar la sentencia. Entonces, esta parte es bien lamentable porque justo es como la desprotección completamente de las mujeres al no contar con una defensa adecuada que les permita justamente conocer, no que no se vayan por el procedimiento abreviado, pero sí conocer de qué va cada uno de los procedimientos, qué se puede esperar en cada uno, porque no necesariamente es lo que les señalan. ¿Y cuál es una de las causas o de los elementos por los cuales las defensas les proponen esto? Pues justo evitarse el trabajo de entrar al juicio, ¿no? Entonces, en esta parte es importante la interacción con las defensas. Ahí también vale recalcar esta cifra también que es importante de las mujeres que están en prisión preventiva, la mayoría en prisión preventiva oficiosa. Hay un tema de las estadísticas que tenemos. No tenemos como el desglose de quienes están de manera general, hombres y mujeres, quienes están en prisión preventiva oficiosa y quienes están en prisión preventiva justificada. Prisión preventiva en los datos está como un solo porcentaje, y ahí también tenemos un tema porque la encuesta nacional de población penitenciaria que hacía el INEGI, su última edición fue en 2021, solo tuvo 2 ediciones, de 2018 y 21, y después dejó de haber presupuesto para esa encuesta. Se dejó de hacer y gran pérdida porque, pues, como ustedes saben, es necesario que tengamos datos para poder hacer políticas públicas. Entonces, si no tenemos datos, pues difícilmente podremos diseñar y difícilmente podemos implementar, evaluar, etcétera, las políticas públicas. Sí hay datos de personas privadas de libertad,
Hay un cuaderno mensual penitenciario que va arrojando la Secretaría de Seguridad Ciudadana a nivel federal, pero que nos habla de justamente nada más los centros federales. Entonces, ahí hay, pues ahí se nos va un montón, no tenemos un montón de información que por supuesto que nos serviría para poder estar hablando de este tema en los espacios de decisión, pero que también nos dice que no necesariamente el interés de los gobiernos está en las personas privadas de libertad. Y es grave porque el porcentaje de personas está creciendo y el porcentaje de mujeres, como se los comenté al inicio, está creciendo exponencialmente. Entonces, ese dato nada más dejarlo por ahí. Y para cerrar un poco con este informe de condena sin juicio, uno de los datos también importantes que señalan ahí es el uso excesivo de la flagrancia. ¿Y cuál fue una de las conclusiones a las que llegaron el equipo de Dragon Lab a través del análisis de una serie de sentencias? Que las narraciones de las flagrancias eran exactamente iguales. Entonces ahí nos vamos al actuar de las policías, de cómo de manera automática, ya es como un ABC, ¿saben? Ya saben que si señalamos flagrancia, entonces de manera automática se van a ir los demás pasos. Entonces, ahí encontramos como ejemplo muy concreto de corrupción, de no estar llevando a cabo el servicio público como se tiene que llevar a cabo. Y cómo esto se va escalando y llega hasta a las situaciones y a los espacios que tenemos al final de esta cadenita que señalamos al inicio, que es al final los espacios carcelarios. No sé si hasta aquí haya algún comentario, alguna duda que hemos platicado hasta ahorita. Monse, ¿me permite dar lectura a los mensajes en el chat? Nos dicen, la mayoría de las mujeres en la cárcel provienen de contextos de la pobreza y marginación. Nos dice también Vicky, aquí en el estado, las mujeres que me tocó a mí visitarlas y sus historias eran de que la mayoría se culpaban por proteger a su marido o pareja padre de sus hijos, con el fin de proteger, según ellas, al proveedor de su familia. Nos dice Pati Talavera, no sé si existan protocolos para atención con perspectiva de género y si esos son aplicados en el ámbito penal, sería una pregunta. Marisol nos comenta pues que es un importante tema. Felicidades por traérnoslo. Pati Talavera nos dice, el castigo social es peor para nosotras. El sistema patriarcal nos tiene jodidas, perdón, pero así es. Exactamente, Pati. Sara nos dice, debería considerarse el enfoque de género para los programas de liberación de reos como beneficiarias en los procesos de liberación por razones humanitarias. Nos comenta también Marisol, además de que no juzgan de acuerdo a si son mujeres indígenas en condición de vulnerabilidad y otros factores importantes como lo que nos violentan los derechos humanos. Nos dice Vicky, la mayoría que me tocó, sus maridos o parejas eran vendedores de narcomenudeo. Y Pati, muy amablemente, perdón, Ceci, muy amablemente nos comparte un link donde encontró el estudio. Sara nos dice, aceptan la condena y la autoridad no presume su inocencia. Y por último, Neira nos dice, ¿qué servidores públicos tienen mapeados en esa cadena de impunidad, corrupción y violencia? Sería la pregunta, Monse, serían todas. Muchas gracias. Sí, justo me gusta mucho platicar de este tema porque surgen un montón de dudas y por ahí de siempre indignación, y eso me da gusto porque sí, yo cada que puedo platicar, en los espacios que pueda platicar de este tema lo hago porque, como les decía al inicio, son temas que no necesariamente tenemos cercanos y que no necesariamente retoman los espacios de comunicación, periodismo, etcétera. Entonces, en la medida en la que podamos hacer más grande,
replicar esta información, podremos poner mucho más el foco ahí. Y me llama la atención justo, no recuerdo quién hizo el comentario de que debería de haber como o considerarse elementos para las liberaciones anticipadas. Por ahí la ley de ejecución, la Ley Nacional de Ejecución Penal sí contempla ahí unos elementos para beneficios preliberacionales, pero los contempla también basado en roles y estereotipos de género, es decir, lo contemplan para mujeres que pueden acreditar que tienen a su cuidado infancias o algún otro tipo de persona que tengan a su cuidado. Entonces, ahí es como, sí te dejo salir, pero para que vayas a seguir reproduciendo tu rol. Entonces, pues ahí justo vemos que en todos estos espacios, si le ponemos zoom, nos seguimos encontrando con esta reproducción de roles, estereotipos, con estas condenas por ahí. También lo mencionaban de condenas sociales, de juicios que van más allá de los sistemas de justicia. Y lo podemos mucho ver también, no sé si alguien ha tenido oportunidad de estar cerca de un reclusorio los días de visita. Los días de visita, los reclusorios de hombres tienen unas filas kilométricas en las cuales en la mayoría de las ocasiones están mujeres, que son sus mamás, sus esposas, sus hijas, a diferencia de los días de visita en los espacios, en los reclusorios para mujeres. Generalmente no nos vamos a encontrar fila y a quienes nos vamos a encontrar también son a mujeres que van a visitar a mujeres. Entonces, pues ahí justo también hay otro tema. Y bueno, regresando un poquito bueno, acá para regresar a la diapositiva, justo esto que les hablaba de los procedimientos abreviados, que implican lo que les decía, menor acceso a defensa privada y también a pública, mayor vulnerabilidad socioeconómica y lo que condicionan las cuestiones de género. Nos podemos ir a la siguiente. Un poco para concretar lo que les platicaba al inicio. A nivel mundial, la población penitenciaria femenina creció 60% desde 2000, la masculina 22%. En América Latina, el aumento fue de más de 150% en 2 décadas. Y en México, entre 2018 y 2023, la población penitenciaria femenina creció 35%, casi el doble de la masculina. Ahí les puse como el periodo de 2018 a 2023 para que ustedes saquen sus conclusiones, pero una de las cuestiones ahí es el aumento también de el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa. Previo al 2018, en la administración que antecedió a hubo una reducción de delitos, que ameritan prisión preventiva y inmediatamente lo que hubo fue una despresurización de las cárceles. Lo que seguramente ustedes escucharon, esto de la puerta giratoria, que no necesariamente funcionaba así, pero sí hubo una disminución de personas en cárceles, lo que permite, mayor gobernabilidad en los espacios carcelarios, que haya también menor recurrencia de violaciones a derechos humanos y que en general las condiciones en las que viven las personas, no les puedo decir que sean buenas, pero que sean menos precarias que con un centro sobrepoblado. En Ciudad de México, en los reclusorios preventivos, particularmente en el oriente, que tienen una capacidad para 5,000 personas, hubo un momento antes del 2018 en el que tenían cerca de 13,000 personas. Entonces, difícilmente se va a poder gobernar espacios con esa cantidad de sobrepoblación. Nos podemos ir a la siguiente. En el caso de las mujeres, hablando de tema de sobrepoblación, si bien los espacios en donde están recluidas ellas no tienen estos problemas de sobrepoblación, sí tienen otros problemas que no necesariamente van de la mano con el porcentaje o la numeralia. Aquí una cosa
por la que generalmente las mujeres en esta condición no tienen el ojo puesto, es porque, lo que les decía al inicio, es un porcentaje pequeñito comparado con la cantidad de hombres que están en cárceles. Entonces, como es un porcentaje pequeñito, de pronto pudiera parecer que no es un tema, cuando sí es un tema. Me parece que uno de los datos que sí lo ponen mucho en perspectiva y que nos permiten ver la gravedad de la situación es cómo ha crecido en términos porcentuales la población de mujeres. Y lo que platicaban un poquito hace rato respecto de los perfiles, efectivamente, como les decía al inicio, en su mayoría son mujeres acusadas por delitos de drogas y delincuencia organizada, pero ¿qué roles, qué espacios ocupan en estas estructuras delincuenciales? Son roles subordinados. Difícilmente nos vamos a encontrar a un montón de reinas del sur, y ahí también tiene sus... hay mucho que decir con respecto también a ese caso, pero bueno, muy difícilmente nos vamos a encontrar que son mujeres que están en espacios de toma de decisión, que son mujeres que manejan las cuestiones financieras. Generalmente vamos a encontrar que están en roles subordinados, como lo que conocemos como farderas o correos humanos, que también lo conocen. Creo que por ahí se fue la presentación, ¿verdad? Son también, bueno, en lo que regresa les sigo platicando, cuidadoras de inmuebles. En el caso de los delitos, el delito de secuestro, hay muchas ocasiones en las que ellas también en los espacios donde tienen, en las casas de seguridad, están reproduciendo roles. Son quienes cocinan para los secuestradores y para la persona que está privada de libertad. Son quienes limpian los espacios, son quienes realizan estos roles en que históricamente realizan, o el patriarcado nos dice que realizamos las mujeres, o transportistas también. Las mujeres que sabemos que van de un lugar a otro, de un estado a otro, transportando droga. ¿Qué pasa con ellas? Lo que pasa es que justo son, como ocupan espacios, por aquí veo un comentario de al que yo me refería a mujeres, que se culpan para dejar libres a sus maridos o parejas que son narcomenudistas. Sí, también hay un importante número de casos en los que pasa esto. La situación afectiva también aquí juega un rol bien importante. ¿Qué pasa también con con quienes están ocupando espacios en los ministerios públicos o el sistema de justicia? Es jugar con esta parte afectiva de, si tú no te das de pronto, manejar estos discursos de, si tú no te culpas, tu esposo se va a quedar 50 años en la cárcel; si tú no te culpas, a tu hijo le va a pasar esto; ahí cómo juegan con la cuestión afectiva también es bien importante, y es diferente también a cómo se aborda en el caso de las mujeres, de los hombres, perdón. Entonces sí, justamente ahí también hay un gran tema. Y enfrentan penas diseñadas para altos mandos criminales. Sí, cuando es de los delitos de delincuencia organizada, pues las sentencias se disparan, el número de años al que son condenados y condenadas se disparan, pero justo ahí hay un tema y que tiene que ver también con el análisis de contexto. No importa si tú eras la que estabas recibiendo una orden, la que estabas limpiando, la que recogiste las bolsitas de cualquier sustancia. No importa si hacías esa actividad o si eras la operadora financiera. Las sentencias, perdón, generalmente oscilan en la misma cantidad de años. Entonces, ahí también la importancia de juzgar con perspectiva de género, pero también el tema de los análisis de contexto. ¿Y cuáles son algunos de los impactos diferenciados? Justo la ruptura de familias, en la mayoría de los casos,
Y por ahí también está en las encuestas, en la EMPOL que les comentaba, hay un gran porcentaje de mujeres que están privadas de libertad, que tienen hijos que se quedan afuera, y generalmente por el rol que ellas ocupaban, lo que pasa es que hay una ruptura en las estructuras familiares. Lo que genera justo hijas e hijos sin cuidados. ¿Qué pasa con las hijas e hijos? Generalmente pues se quedan al cuidado de las abuelas en la mayoría de los casos, y cuando no hay una red familiar que lo pueda hacer, pues a cargo de instituciones del Estado, y ahí entonces justo, pues lejos de ver de que encontremos esta parte de solución que propone la cárcel, pues lo que vemos es la reproducción de más y más y más problemas. Y la estigmatización social por alejarse de roles tradicionales, de género, lo que les comentaba al inicio, de una doble sanción, no solo de los sistemas de justicia, sino también de la sociedad, por alejarnos de estos espacios que están diseñados, ¿no? Para nosotras. Por ahí hay un concepto que me gusta mucho de derecho a la maldad. Y también siempre trato de poner ahí en el foco que la mayoría de las veces y la mayoría de las personas, o un importante número de personas que trabajan el tema de mujeres en cárceles, lo hacen desde el espacio de mujeres como víctimas. Y no quiere decir que las mujeres no son víctimas de vivir en estos espacios que, claro que significan un montón de violaciones a derechos humanos, a sus derechos humanos particularmente, pero sí también ver la otra cara que hay mujeres también que deciden involucrarse en este tipo de actividades, que lo deciden de manera unilateral, que lo deciden por una serie de motivaciones cuestionables o no, y con esto quiero poner ahí en el foco la agencia que tenemos también las mujeres. No todas las mujeres están en los espacios carcelarios por una relación afectiva, llámese papá, hermano, pareja. Hay mujeres que decidieron participar en estas actividades de manera voluntaria, y me parece que eso también es importante para las personas impartidoras de justicia, que tengamos también esto en el foco. Dejar de ver, o sea, dejarnos de ver a las mujeres como víctimas todo el tiempo y empezar a vernos como personas con agencia y personas con derechos. Y con derechos que van desde los derechos en esta cadenita de la que estamos hablando, a derecho al debido proceso y todo lo que atraviesa, hasta los derechos de las personas privadas de la libertad. No sé si hasta ahorita hay algún comentario o alguna duda. Monse, te doy lectura a los comentarios del chat. Nos dice Vicky que en específico ella se refería a las mujeres que se culpan para dejar libres a sus maridos o parejas, que creo que eso ya lo abordaste. Sí. Nos dice Marce, sí, se sanciona más fuertemente porque se sanciona moralmente, que las mujeres no estamos llamadas a ser buenas, a no salir de los contextos a los que los estereotipos de género nos llaman. Cuando lo hacen, se les castiga más férreamente. Son todos los comentarios. Gracias. Sí, justo un poco lo que platicábamos, ¿no? Y bueno, para irnos un poquito más rápido e ir cerrando, ¿cómo dialogan el concepto de corrupción y política criminal? Acá les hago un resumencito con bullets de estas tres cosas que ya abordamos. Corrupción institucionalizada, lo que ya hablamos, fabricación de culpables, pruebas obtenidas con tortura, que seguimos viendo esas prácticas, expedientes manipulados, expedientes mal integrados también, procedimientos abreviados que encubren estas violaciones, lo que platicábamos también de cómo se decantan al procedimiento abreviado y no al juicio. Punitivismo que legitima también la prisión preventiva automática, este uso del discurso de la prisión como la solución a todos los problemas que podemos enfrentar. Penas desproporcionadas, lo que les platicaba de no importa qué actividad es la que estés realizando, en el caso
y me refiero particularmente al caso de las mujeres, y no porque los hombres no lo vivan, pero el objeto de mi estudio son mujeres, y sentencias que no distinguen entre líderes criminales y mujeres en roles subordinados, lo que platicábamos hace un ratito, y sistemas penitenciarios corruptos, derechos fundamentales sujetos a pagos o a favores, y aquí hablamos un poco de cómo funcionan la gobernabilidad dentro de los centros, que sabemos que no necesariamente son centros de reinserción, pueden ser cualquier otra cosa, excepto eso. Acceso diferenciado a salud, alimentación o visitas. Aquí hay un tema también, lo que les platicaba un poco en el caso de, comparando un poco el caso de hombres con mujeres. Los hombres, al tener mayor cantidad de visitas, tienen mayor acceso a recursos que les permite tener una calidad de vida, si así se le puede llamar, distinta dentro de las cárceles, a diferencia de las mujeres, que en la mayoría de los casos están supeditadas solo a los recursos que proporciona el Estado a través de los sistemas penitenciarios, e imposibilidad de acceder a alternativas de reinserción. Dentro de los centros también vemos la reproducción justo de los roles y estereotipos. Hay ejes de la reinserción social que están tanto en la Constitución política como particularmente en la Ley Nacional de Ejecución. Y uno de ellos que siempre destaco es las actividades laborales. ¿Qué actividades laborales hay dentro de los centros femeniles? Bordado, macramé, hacer cositas con pintura, cuestiones artísticas, todo lo que tiene que ver con la reproducción de roles y estereotipos. No nos vamos a encontrar otro tipo de actividades. Entonces, ahí también hay un tema. Y justo la convención que les platicaba al inicio advierte que la corrupción alimenta y se alimenta de la delincuencia organizada. En México, la política criminal contra la delincuencia organizada ha servido para encarcelar desproporcionadamente a mujeres, mientras las grandes beneficiarios de la corrupción y el crimen organizado permanecen impunes. Un poco la pregunta que les hacía al inicio: ¿de verdad el aumento exponencial de mujeres en cárceles ha impactado de manera directa en la disminución de la delincuencia organizada? Y como reflexiones finales, quiero dejar nada más, sé que debe de haber muchas más, pero algunas interesantes para abrir un poco al análisis y a que nos llevemos esto pensando. No es un problema de seguridad, es un problema de justicia, lo que les decía un poco ahorita, de verdad lo estamos solucionando. La corrupción institucionaliza violaciones a derechos humanos, el punitivismo legitima castigos desproporcionados. Si el punitivismo lo tenemos en la narrativa como la respuesta, entonces literalmente el fin justifica los medios, ¿no? Las mujeres, lo que señalaban hace un ratito en comentarios, pobres, indígenas, mujeres cuidadoras, en roles subordinados, son las más castigadas, y de verdad son los perfiles que nos encontramos dentro de las cárceles. Es obligación del Estado prevenir, sancionar y erradicar la corrupción, pero también transformar las condiciones estructurales que la permiten. Es decir, estamos hablando de todo un sistema que está permeado desde los espacios que ocupan servidores públicos de escritorio hasta los espacios que ocupan servidores públicos en espacios de toma de decisión. Y ahí hay un error. En México, la política criminal no solo falla al garantizar justicia, sino que reproduce justo desigualdad de género a un montón de niveles. Entonces, la siguiente, por favor. ¿Cuál es el desafío? Necesitamos justo una política criminal con perspectiva de género y derechos humanos que apueste por medidas alternativas al encarcelamiento y combata la corrupción en todas sus formas. Un poco lo que les comentaba al inicio, habremos de pensar en otras formas y en otras alternativas. Y pues bueno, nos queda, me parece que un minutito, o no sé cuánto, si nos queda todavía como para alguna pregunta o algún comentario que quieran hacer. Sí, adelante, por favor, compañeras y compañeros, quien guste expresar sus dudas, inquietudes o reflexiones.
Bien, en el chat, Pati Talavera nos dice, en efecto, el punitivismo con este sistema penal y carcelario no ayuda. Nos dice Montserrat, muchas gracias por esta charla rica, muchas gracias, muy interesante, agradecimientos, muchas felicidades también, Monse. Bueno, pues creo que con esto podemos concluir. Agradecerte nuevamente, es un tema muy, muy, muy rico, un tema que, como tú lo señalas, pues da para varias horas y sobre todo para nosotros como comités de participación ciudadana, donde entre nuestras funciones se encuentra la vinculación Estado con sociedad civil, pues tenemos mucho que trabajar en estos aspectos. Es peligroso, sí, hay que aceptarlo, es difícil también tener acceso, pero bueno, no imposible. Y nosotros somos especialistas en estos temas tan difíciles y complicados. Pues muchísimas gracias, compañeros. Si no tienen más que agregar, pues, proyectamos el reconocimiento de nuestra compañera y amiga Monse. Como lo comenté, orgullosamente somos integrantes de una colectiva que emanó de Flaxo. Y bueno, pues estamos aquí trabajando con todos. Si nos permiten, pudieran encender su cámara para tomar la foto grupal y dejarle nuestra memoria de nuestro trabajo. Muchísimas gracias, Monse. Estamos aquí a tus órdenes en lo que podamos colaborar, en lo que podamos aportar también, pues para eso estamos, ¿no? Gracias a todos. Encendemos la cámara, por favor. Y Susi, tú nos indicas. Muchas gracias. Creo que listo. Muy bien. Muchas gracias. Bonita noche. Que descansen y seguimos trabajando en estos temas feministas, estos temas fortalecimiento a la igualdad de género. Bonita noche. Gracias.